Eso en LAR, bienvenidos a la ciudad de Lima, a quienes son de fuera del país, que espero disfruten esta estadía de hoy por hoy de una fantástica ciudad, con muchas cosas por conocer. Pero bueno, ahora nos vamos a dedicar al conocimiento, que es lo que nos apasiona. Entonces, y yo tengo el gusto de presentar al doctor Pedro Romero, a quien estoy segura la gran mayoría de ustedes lo conoce como persona, lo conoce como profesor. Entonces, ¿qué puedo decir de él? Ahorita sabemos que ha sido profesor de las principales universidades en Lima, en la especialidad de Medicina Física y Rehabilitación. Ha sido médico titular en el Hospital Nacional Guillermo Almenara y hoy es el actual presidente de la Sociedad Peruana de Medicina de Rehabilitación. Entonces vamos a dar pase al doctor Romero. Sería más largo decir todas las cosas que ha sido el doctor Romero y que es el doctor Romero, pero con eso yo creo que es más que suficiente. Entonces vamos a pasar para que el doctor nos exponga sobre síndromes de desequilibrio muscular, lo funcional versus lo estructural. Adelante, doctor Romero. Acá. ¿Quieres aquí? Al podio. Oh. ¿No tienes uno manual? Yo soy hiperkinético, o sea, no me gusta estar quieto. Bueno, no importa, yo creo que me hiperactivo. Escucha. Hiperactivo, Sí. Entonces, cuando hay en la... Sí, ya cambia medio. La idea era hablar sobre la diferencia entre el enfoque estructural y disfuncional. Perfecto. A ver, no, están pasando. No te preocupes, no te preocupes. Menos que está muy cerca. Entonces decía, ¿no? Hay dos escuelas de pensamiento en medicina musculoesquelética. El pensamiento estructural versus el pensamiento estructural. En el enfoque estructural es lo clásico, ¿no? Por ejemplo, lesiones que puedan ser demostrables. Fracturas, esguinces, distensiones, degeneraciones, desgarros, hernias, estenosis. El diagnóstico estructural es el clásico, la anamnesis, el examen clínico. Hay test específicos, por ejemplo el test de NER para determinar el cajón anterior, para determinar la lesión del ligamento cruzado anterior, etc. ¿no? Y los exámenes auxiliares, resonancia magnética, tomografía, ecografía, etc. Y el tratamiento estructural. El tratamiento estructural, analgésico, antiinflamatorios, inmovilización, infiltraciones, terapia regenerativa, cirugía. Todo eso está dirigido al daño estructural. O sea, cuando usted pone un plasma rico en plaquetas, se están yendo contra un daño estructural, ¿no es cierto? Cuando están dando un antiinflamatorio para una inflamación, están tratando un problema estructural. Entonces, el enfoque estructural se basa en la evaluación de la estructura, centrándose en la presencia anatómica de la lesión, y forma la base de la mayoría de la educación médica. En la realidad, ¿qué cosa es en la realidad? Una alteración estructural, ¿no? que se vista por las imágenes, llámese resonancia magnética, ecografía, etc., puede no ser la causa de los síntomas. Y esto es muy importante porque es lo que estoy viendo últimamente. Y llega al punto de preocuparme. Por ejemplo, por decirle, ¿no? Hace un mes veo 4 pacientes derivados por otros ex pacientes míos. La historia corta para decirles, se encuentran 2 socios, ¿no? Le dice, oye, mira, me voy a ausentar un mes porque me van a operar de la columna, ¿no? Entonces ¿qué cosa? ¿Te vas a operar? No, estás loco, anda que te vea Romero y si él dice que te vas a operar, te operas. Así llegan 4 en esa semana. 3 de ellos para operar de cirugía lumbar y 1 para cirugía cervical. Los 4 con resonancia magnética positiva. Los he examinado para arriba, para abajo, los he mirado, los he vuelto a mirar. Le digo, ¿quirúrgico por dónde?
No eran quirúrgicos por ninguno de los cuatro, eran ni siquiera un mísero Lassegue, ¿no? Que hacía una disminución del reflejo. No, es que le digo, ¿no? Eso es lo que se está viendo. Vamos a conversar sobre el asunto. Ya has puesto el número. Entonces, lo que le decía, ¿no? Para que tomen en cuenta. Entonces, las alteraciones anatómicas pueden ser silentes si no se acompañan de disfunción. O sea, tú puedes tener una lesión anatómica, pero es silente si no se acompaña de una alteración de la función. La tercera, y esta también es importante, ¿no? Este es lo más frecuente. Las alteraciones funcionales o disfuncionales pueden dar síntomas aún sin lesión anatómica. Entonces, muchas de las lesiones que usted, o pseudodaños o limitaciones de la función o dolor que van a encontrar son disfuncionales. O sea, no se asocian a una lesión estructural. Generalmente los colegas fallan en hacer de causa-efecto, ¿no? Entonces, las alteraciones funcionales pueden dar síntomas aún sin lesión anatómica. Los síntomas se relacionan mejor con la función que con las alteraciones anatómicas. Entonces, eso quiere decir que el análisis funcional debe jerarquizarse sobre los estudios estructurales. O sea, la clínica manda, en otras palabras. Yo a veces, cuando viene un paciente trayéndome a otro paciente, ¿no? Entonces el paciente entra cargando su resonancia, tomografía. Entonces dice, no, déjala hacer, el doctor no ve resonancia. Por gusto le vas a ver, ¿no? Después la mira, o sea, trae a otro paciente, un familiar, no, déjalas ahí, porque... Entonces yo le digo, yo le hago más caso a tu cuerpo que a los exámenes auxiliares. Si tu cuerpo me dice A y la resonancia me dice B, yo le hago caso a tu cuerpo, no le hago caso a la resonancia. Entonces, por ejemplo, es una falla de, no sé, no creo que sea pero la letra está fea, no sé qué pasa. Bueno, pero la cuestión que se lea. Por ejemplo, en el dolor lumbar específico, ¿no? Cuando ustedes hablan, ¿qué cosa es específico? Cuando ustedes pueden determinar la causa. Pueden comprobar la causa generalmente a través de los exámenes auxiliares. Entonces, ahí está, ¿qué entra ahí? Hernia del núcleo pulposo, espondilolistesis, estenosis foraminal, inestabilidad, fracturas vertebrales, tumores, infecciones, enfermedades. Esto explica solamente el 10 al 15% de los casos. Eso quiere decir que el 85-90% de las lumbalgias son bien específicas, o sea, no puedes determinar una falla estructural. Y muchas veces le echas la culpa a la estructura y no tiene nada que ver, el pobre pasaba por ahí, le echaron la culpa, pero no tenía nada que ver en el asunto. ¿No? Entonces, eso quiere decir lo que le decía, ¿no? Su origen no puede ser demostrado a través de los estudios por imagen. Entonces, por ejemplo, una serie de exámenes, ¿no? Por decirle, antes en mis tiempos le hacían bastante caso a las artrosis. Me acuerdo del año 79, el año 80. Llego al hospital, ¿no? Entonces mi jefe de departamento, me dice, vamos a hacer un estudio sobre lumbalgia, así que como había llegado recién, entonces me dice, ¿puedes revisar las historias clínicas para ver la casuística? Así que bueno, me pongo con un residente a hacer la casuística y sale, pues. Entonces el 85% de las causas de la lumbalgia era la espondiloartrosis, porque esos eran los diagnósticos que estaban en las tarjetas, no en las historias. Un 10% hernias, otra fractura. Entonces un colega de mi promoción, que también era de la especialidad que ahora está en España, estaba a mi costado, porque él sí se había formado en ese hospital, yo no, yo había llegado de intruso. Y me dice, eso es mentira. Yo lo miro, bueno, es lo que... Después, cuando lo vi en España, años después, le digo, tenías razón, es mentira, le digo. Es mentira. Entonces, lo que hice, ¿no? Es irrelevante detectar espondilosis, o sea, artrosis, espondilolistesis, espina bífida oculta, anomalía de transición, lumbarización de la primera sacra, sacralización de la última lumbar, alteraciones facetarias, deshidratación de iscales, escoliosis menos de 10 grados o enfermedad de Schauerman. Esas imágenes se observan con la misma frecuencia en pacientes con dolor de espalda como en sujetos sanos.
asintomático. O sea, no te da derecho a echarle la culpa, porque ¿no? Es un hallazgo. Lumbarizaciones de la primera sacra, sacralización de la última lumbar, alteraciones del tropismo facetario, deshidrataciones discales, etcétera, espondilosis. Entonces, una alteración estructural vista en las imágenes puede no ser la causa de los síntomas. Por ejemplo, aquí, ¿no? Hernias lumbares en personas asintomáticas. Un estudio en personas que no tienen síntomas. Entonces agarran 100 personas que no tienen síntomas y le sacan una resonancia y el 50% tiene hernias. Y son asintomáticos. O sea, no tiene que ver nada con el dolor. Entonces, es lo que le decía, ¿no? Entonces, otra resonancia magnética en 98 personas asintomáticas. Disco normal, 36%. Abultamiento, bulging, 52% tiene bulging. Abultamiento en la... Protrusión 27, extrusión 1. Desgarro del anillo fibroso, 14%. Artrosis facetaria 8%. Todos son asintomáticos. Bulging, 52%. ¿No? Entonces lo que le decía, ¿no? Desgarro del anillo, no sé por qué se ve así, bueno. Desgarro del anillo y protrusiones discales focales en la resonancia magnética son hallazgos frecuentes en la población asintomática. Igual, ¿no? Este paciente me lo manda una terapista que había trabajado conmigo años antes, ¿no? Entonces le había dicho, señor, por favor, vaya, que lo vea el doctor, porque ya se iba a operar, ¿no? Entonces le digo, señor, ¿qué es lo que lo trae? Tengo 3 hernias, me dice. Ya, 3 hernias. No, ¿qué lo trae? Pues cuénteme, ¿qué molestias tiene? Eso dice la resonancia. Entonces, es que aquí se me contractura la espalda, y me viene hasta acá, a veces el cuello, y en la mañana para levantarme me duele, y después al rato, a la hora del desayuno, estoy mejor, y no tienes nada en las piernas, no, nada. ¿Te adormeces? No, nada, solamente ahí, ¿no? Y me fastidia, a veces no me fastidia, y cuando estoy tenso me fastidia más, cuando estoy tranquilo me fastidia menos. Entonces le digo, ¿a qué hora, en qué momento me comienza a hablar de sus hernias que lo van a operar en una semana? O sea, lo único que tiene de las hernias es la resonancia. Tiene una resonancia positiva. Le digo, ¿y por qué se va a operar? Bueno, es lo que me ha dicho el doctor, ¿no? Yo he ido, ¿y cómo te ha ido con la terapia? Porque es una chica que había trabajado conmigo. No, a mí se mejoró como 80%. ¿Y me han hecho masaje, me he estirado, me he jalado. Entonces, le digo, bueno, lo único que te aconsejo es no te operes, ¿no? Cambia de número, que no te ubiquen, ¿eh? Cambia de número, no te vayan a ubicar. No, es que parece gracia, pero es la experiencia de todos ustedes. Eso no es experiencia mía, eso es experiencia común. Entonces la pregunta que me hago es ¿en qué momento los exámenes auxiliares se han convertido en diagnóstico? ¿Está corriendo el tiempo? 8 minutos. Ya, ahorita me botan. Entonces lo que le decía, ¿no? Las imágenes de protrusiones, herniaciones discales se observan tanto en pacientes con dolor de espalda como en sujetos sanos. Y son relevantes en los casos en los que existen síntomas clínicos y exploratorios que demuestran compresión radicular, ¿no? O sea, si tiene ciática, puede ser la hernia. Si no tiene ciática, puede ser cualquier cosa. Lo más probable es que no tenga que ver nada con la hernia, ¿no? Esos pacientes que dicen, no, ¿hace cuánto tiempo tiene? 8 años. Me dice, a veces estoy bien. Toda la semana, no, esta semana me ha fastidiado. Y otro día estoy bien, otro día... Es como si tú me dijeras, ¿sabes qué? Tengo un puñal, me clavaron un puñal en la espalda, pero esta semana no me ha fastidiado. La semana pasada sí me fastidió un poco, ¿eh? Eso no es, pues, si está ahí fastidia siempre. Bueno, vamos a apurarnos porque la doctora es bien... me corta ahí mismo. Sí. Sí, ya. Sí, doctora. Es que no he tomado mi clonazepam, pero está bien. Por ejemplo, Fiedler-Back syndrome. ¿Qué es un Fiedler-Back syndrome? Un paciente que fue operado de calumnia y quedó peor.
Entonces, cuando hacen un estudio retrospectivo, pacientes que fueron, ni 25% nunca tuvieron dolor radicular. O sea, operaron la resonancia. ¿Sí? No tenían síntomas neurológicos, 78%. La electromiografía es normal en el 61%. ¿No? ¿Se dan cuenta? Y esos son estudios en Estados Unidos, no es acá en el Perú. Entonces, y lo que es peor, solo el 32% mejoró después de la operación. Y el 15%, más allá de los 6 meses, solamente el 15% de los operados tuvo mejor después de los 6 meses. Bueno, vamos a operar. Ya. Entonces, por ejemplo, en el estado actual de conocimiento no existe un examen por imágenes que pueda identificar un espasmo muscular. Las que quiera yo le doy una copia PDF de la presentación, ¿ya? No tengo problema. No se acepta. Sácate una resonancia a ver qué sale. Esa es la peor de todas. No, y eso es lo que le dicen. No me he examinado. Ni se ha levantado. Ni siquiera te pudo disimuló que te tocó un poquito. No, nada, ni se ha levantado. Solamente me hizo la orden de la resonancia. Y ya entonces, he regresado a la consulta y me ha dicho que tengo 2 hernias. Bueno, ¿y qué? No, me está programando para cirugía porque tengo 2 hernias. Entonces, sácate una resonancia a ver qué sale. Eso, si pueden bajar un poco la luz para que se vea un poco. Este es un paciente con un desgarro total, ¿no? Espesor total en el tendón del supraespinoso. Esta señora tenía en la tarde, un rato vamos a hablar sobre sensibilización espinal cementaria. Esta paciente tenía un dolor cérvico-braquial. Entonces tenía dolor a la elevación del brazo. Entonces fue al traumatólogo, el traumatólogo le pide una resonancia, ¿no? Un desgarro total, de espesor total del tendón del supraespinoso para cirugía. Pero como una paciente antigua mía me va a buscar. Yo le digo, le hago un bloqueo paravertebral cervical, baja todo, le doy un poco de inhibición recíproca y le digo, mueve, haz esto, ¿no? ¿Sí? También le digo, cambia el teléfono, cambia el número, le digo que ahora el traumatólogo te va a estar fregando para que vayas a operarte, le digo, no te opere de ninguna manera. Es lo que le decía. ¿Qué es lo que le digo? Pues si la lesión estructural no se acompaña de disfunción, no hay síntomas. Esta señora tenía síntomas, pero de sensibilización. ¿Ven? Vamos a pasar esto. Este habla de lo mismo, ¿no? Pacientes que no se operaron. Eso también han visto ustedes, pacientes que son operados de hombro, desgarro total del supra, y las que no se operan quedan fantásticas. Y las que se operan quedan... No es que te inmovilizan un mes y después 2 meses de terapia para que se pueda agarrar el pelito. Mira, esta señora, mira, ¿no? Esta es su resonancia. Ahí no escuchan, pero el doctor está diciendo, es el doctor Guapaya, que es un excelente ecografista. Entonces, mira a la señora. Y esa es la imagen de la resonancia comprobada en la ecografía. La señora es la clave. Vienen, dice, doctor, estoy con el dolor en el hombro y no puedo mover mucho, porque, me van a operar, entonces me ha dicho que un poquito de terapia antes de la cirugía. Entonces va, le digo, no se preocupe, le hago inhibición recíproca. No, empuje acá, ahí mueva así un poquito de propioceptividad. Y ahora, verdad, está, ya. Le digo, unos días de terapia y ve, esto lo vemos 5 días después de la primera consulta, ¿no? Entonces, ya ven, ¿no? Como... ¿no? ¿Sí? Ahí el doctor está diciendo, porque decía, no, la Biblia por los suelos. Bueno, los que no son peruanos, hay una historia de la Biblia por los suelos, ¿no? Cuando llega Pizarro entonces el cura Velarde le da al Inca Atahualpa la Biblia. Entonces el Inca la huele, no siente, lo tira al suelo, ¿no? Entonces esa es una leyenda, pero él dice la Biblia por los suelos, ¿no? Entonces acá también le digo, no, orá, porque lo que le decía a él, porque también ha sido mi residente, ¿no? Le digo, es que en el Perú, se ha creado una nueva secta religiosa
que se llama Los Adoradores de la Resonancia Magnética, donde la resonancia está a la altura de la Biblia, el Corán, la Torá, el libro del Mormón, ¿no? O sea, la verdad absoluta, eso es la verdad. Lo que dice la resonancia es la verdad absoluta, ¿no? Y eso es más falso que un billete de $3. Y esta señora, y esa le pregunta, esta señora también, vamos a rapidito, porque ahorita me bota la doctora. Sí, tengo la otra charla, sí, ya. La otra la corto, sí, ahí la sigo, sí. Esta señora, mamá de un colega en el hospital Almenara, el Seguro Social. Entonces viene con ese collarín. Y el doctor me dice, doctor, ¿sabe qué? El médico que la está viendo me ha dicho que le mande, que no funciona el collarín blando, que le mande un collarín rígido. Entonces le acaba de cambiarlo el diclofenaco por etoricopsid. Y le ha dicho que se ponga un collarín rígido. Entonces por eso va al servicio. Entonces yo le digo, colega, sí, quiere collarín, no, pues no se moleste, ¿no? Porque a mí me le hago la orden. Collarín rígido, ya, acá está, doctor. ¿Me permite que la mire a su mamá? Pero he venido por un ratito, una miradita, ¿no? Es una cosa que si la paciente puede mirar el techo, no tiene nada. Nada de lo que veas en la tomografía, resonancia, ecografía tiene que ver con su dolor. Porque eso estresa los agujeros con punción, acoda las vértebras, estresa las facetas, ¿no? ¿Sí? Entonces debería grabar cualquier cosa, ¿sí? Entonces digo, puede mirar el techo, no tiene nada. Entonces le digo a esta señora, la estiro un poco, ¿ves? Duele donde abre, es muscular. Si fuera articular, duele donde cierra. ¿No es cierto? Si haces así, si es articular, te duele acá. Si te duele el otro lado es muscular, disfuncional. ¿Ves? Entonces le hacemos un poco de tracción cervical manual, ahí nomás. La estiro, la jalo, le hago inhibición recíproca, pos isométrica. A ver, señora, mueva, ya está. A su orden, entonces le digo, no necesito. ¿Quieres agravarla? Ponle el collarín. Así, papá rompió la orden y se fue. Entonces le digo, manda la terapia acá un poco más, 5 sesiones más, está como cañón. Ese es el mismo día. Esta señora va a consultar al neurocirujano, le encuentran una hernia y esta es la cirugía, le hacen una artrodesis. Y mira lo que me dice. Yo le pregunto, ¿por qué consultó con el neurocirujano? Porque por años siempre tenía tensión en la base del cráneo. Se me contraían los músculos trapecios, más en el lado derecho. Sentía sensación de estaca, de rigidez en todas las cervicales. Pero los masajes me ayudaban, años. Entonces le piden la resonancia, le encuentran esto. Dice, y antecedentes, ¿no? Le diagnosticaron síndrome de fatiga crónica, o sea, tiene un cuadro de dolor crónico, ¿no? Como componentes psicosomáticos, ¿sí? Entonces, dice, ¿alguna vez presentó dolor, adormecimiento, pérdida de fuerza en los brazos o las manos? Nunca. ¿No? Ya le han hecho una triple artrosis. Claro, cuando me va a consultar, ¿cómo estás? Igualito. Ya no tengo esa sensación de rigidez que tenía tanto, pero el dolor de la base del cráneo, los trapecios, está igualito. Entonces, ¿ves? La sensación de estaca ha mejorado, el resto sigue igual, un año después. Y lo gracioso, me manda esta radiografía. Esa radiografía se la había tomado antes de la cirugía, ¿no? ¿Y qué decía? Antes de la cirugía podía llevar la cabeza completamente hacia atrás sin problemas. Mira esto, mira esto. No, entonces, sí, pues, o sea, si lo hacen por plata, pues corta y no le hagas daño, ¿no? No, es que yo más miedo le tengo al que cree que sí tiene que operar. Ese es el peligroso. El mafioso no, porque ese no la va a dañar. Le va a hacer un cortecito, le va a poner unos puntos. El peligroso es el que está convencido que tiene que operar. Ese es el peligroso. Ven aquí. O sea, osteoartrosis duele donde cierra. Está limitado y dolorosa la extensión del cuello. ¿Ven? Paciente con osteoartrosis. Ahora sí me acuerdo. Esta señora, ¿no?
alteraciones del control motor. A ver, ojalá que corra, a ver. Ahí está, miren la señora cómo levanta, ¿no? Se saltea las 2 etapas primeras de la elevación del hombro y de frente hace la tercera etapa, ¿no? Y ves cómo encoge el hombro, y le duele, ¿no? Al bajar, al subir. ¿Ves? Temprana elevación de la escápula antes de los 60 grados. Inclina lateralmente el tronco, le duele, está muy limitada. 5 minutos después. Inhibición recíproca, pues ese es en el consultorio, ¿no? Ahí en el mismo hospital. Me dice, doctor, ¿qué ha hecho? ¿Qué me ha curado? Medicina, le digo, no es medicina alternativa, es medicina. Entonces, ¿ven cómo mejora? Porque es disfuncional, no tiene un daño estructural, es una alteración disfuncional. Sin meterle ninguna aguja, mejora, ¿no? Ahora, no, yo no estoy enemigo en las agujas, No, yo agujas también hago, todo tiene sus indicaciones. Entonces, vamos a terminar esto. Sí, creo que me pasé estoy justo en el momento. Entonces, tienen que saber diferenciar dolor agudo con el dolor crónico, ¿no es cierto? Eso es importante. Le voy a pasar eso para... Una cosa interesante de tomar en cuenta que la gente cree que puede medir el dolor. Lo que podemos medir es la conducta dolorosa, no medimos dolor. La conducta dolorosa es lo que el paciente dice o hace en relación a su dolor. Eso puede, como yo le decía, esa conducta dolorosa puede ser exagerada. Y lo que nosotros, hay un sufrimiento. Eso se los paso para que lo lean. Sí, horrible, no sé si es el equipo, pues no es mi presentación. Está horrible, es un equipo muy viejo. O sea, nocicepción, percepción del dolor, hay sufrimiento, el sufrimiento lleva a la conducta dolorosa. Y yo siempre le pongo ese ejemplo de la conducta dolorosa, ¿no? O sea, el paciente, me llama un neurocirujano, habían operado una paciente de una hernia discal, pero no la podían dar de alta, porque la señora se quejaba y esto, y me dice, sí, pero ha sido la operación limpia, todo ha estado bien. Así que me dice, ¿le puedes dar una mirada? Sí, entonces voy a verla a la señora. Y entonces, señora, ¿cómo está? A ver, déjeme examinarla, le voy a mirar. Señora, así que le digo, te fregaste, has operado una psicosomática, ¿no? O sea, eso es emocional, eso de orgánico no tiene nada, ¿no? Entonces ya tuvimos que hacer una serie de cosas para poderla sacar. Pero no, entonces era la conducta dolorosa exagerada y también se puede disminuir. ¿Le ha pasado alguna vez a ustedes, no? Que están en una fiesta, algo, y se resbalan y se caen de nalgas, se levantan todos ustedes y máximo así, y nada, nadie sabe que tiene dolor. No, porque usted todavía tiene la sonrisa de lado a lado. O sea, hay nocicepción, claro, percepción, claro. Sufrimiento, claro. Lo que no hay conducta dolorosa por la vergüenza. Entonces, nadie puede darse cuenta que está sufriendo, que está con dolor, porque la vergüenza ha inhibido la conducta dolorosa. Y si quieres descanso médico, quieres invalidez, vas a exagerar la conducta dolorosa. Entonces, tengan eso presente. No medimos dolor, medimos conducta dolorosa. Entonces ¿ve? Lo último que quería decirlo, le voy a dar una copia de PDF en esto, ¿no? Para que sepan, pero esto sí quería que lo tuvieran en cuenta. Cuidado. Que la discapacidad, o sea, lo que lo lleva a la discapacidad, a la invalidez, ¿no? Se correlaciona con el sufrimiento. El sufrimiento tiene más componentes emocionales. O sea, el sufrimiento te va a llevar en el 40% a la discapacidad. El dolor se correlaciona débilmente. Es solamente entre el 0 y 3% la discapacidad es condicionada por el dolor. Generalmente es condicionada por el estado emocional, por el sufrimiento.
Entonces eso tienen que tenerlo en cuenta porque eso es lo que nosotros vemos mucho. Y eso es, por eso el efecto placebo. Pues, muchas de las cosas que nosotros hacemos también tienen un efecto placebo, ¿no? Muchas. Entonces, sí, yo les cuento eso de... Entonces ahí lo dejamos, vamos a pedirla. Este es interesante, ¿no? Esta la pasó el doctor. Dice, el contexto cambia la percepción de un estímulo doloroso, ¿no? Entonces, no existe relación entre la magnitud de la lesión y el dolor experimentado. Eso es importante, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial hay un trabajo sobre eso, ¿no? Con Normandía, en la playa de Omaha. Cuando ya toman la playa, entonces los médicos comienzan a examinar a los soldados. Casi el 70% de los soldados estaba herido y no se dio cuenta. Sino que en ese momento pararse era morirse. Entonces tu cerebro tiene que escoger. O te aumenta el dolor o te lo quita porque es más importante mantener la vida. ¿No es cierto? Y al revés, por ejemplo, al revés es ¿no? Este es ¿conocen eso? ¿Han visto esa? El 96, no, que es una construcción en Inglaterra. Un obrero salta y no se da cuenta y cae sobre una tabla que tiene un clavo de 12 centímetros que le atraviesa el zapato. Entonces, el herido le ponen analgésico, hasta que llega la ambulancia y se lo lleva. Entonces llega la ambulancia, él estaba pensando que tenía esto, ¿no? ¿Y qué pasa? Que cuando le cortan el zapato, el clavo había pasado entre los dos dedos, no lo había tocado. O sea, solamente le había rozado. El roce produce dolor, el resto lo aumentó su cerebro. ¿Sí? Es como también el otro ejemplo que pongo, ¿no? Una mujer que se está bañando. Vamos a joven, señora. No, la segunda, la siguiente. No, es que esta que estaba pasando, espera, algo le iba a decir. No, también es importante, por ejemplo, cuando tú trabajas en la seguridad social, aquí en el Perú tenemos la seguridad social, tenemos el Ministerio de Salud y los privados. Los pacientes son completamente diferentes. Ya, perfecto, ahorita arrancamos. Son diferentes, ¿no es cierto? El paciente del seguro social es un paciente que tiende a volverse crónico. Como no le cuesta la terapia, ¿no? Entonces lo ve como una cuestión social. Entonces pacientes que están años y se molesta cuando tú le quieres dar de alta. Entonces, yo en el hospital era el malo, ¿no? Cuando estaban de vacaciones los otros colegas, yo veía a los pacientes y daba alta montones. Entonces, doctor, pero si recién tengo un año acá, ¿no? No, ¿verdad? A los que en el ministerio pagan poco, pero pagan. Entonces, si se curan con 3, se curan con 3, no hacen 5, ¿no? Que es igual que en la privada. Entonces, los factores de discapacidad son diferentes que los factores de daño, también tienen que ver eso. En lumbalgia, sobre todo, por ejemplo, por darte un ejemplo, ¿no? La invalidez por lumbalgia es astronómicamente superior en Estados Unidos que en el Perú. Por la compensación. O sea, si tú pruebas que tiene una lumbalgia, ya tienes tu pensión, pues se acabó, ¿no? Entonces, no mejoran. Aquí en el Perú no había en ese tiempo, no había tanta estabilidad laboral y cosas. O sea, no puedes trabajar, chao, a otra cosa mariposa. Entonces, nosotros no teníamos discapacidad por lumbalgia en los 90. Los certificados médicos nos sobraban, o sea, los certificados de discapacidad, de invalidez, que nos daban unos talonarios, me duraba un año, porque nadie quería descanso. Porque yo le decía, pues es diferente, le digo, pasan con los mismos médicos, ¿no? Vas a salud ocupacional, estás con un resfriado, ¿no? Entonces el colega te da 3 días de descanso médico. No vas al hospital, pero vas a tu consultorio. Si puedes ir a tu consultorio, puedes ir al hospital. O sea, los factores de daño son diferentes que los factores de discapacidad. ¿No es cierto? ¿Sí? Entonces, es más fácil que se discapacite
alguien que es dependiente que un independiente. O sea, hay una serie de factores que tienen que tomar en cuenta. Bueno, vamos a ver la segunda ya. Ya me está apurando el garota. Entonces vamos a ver sobre el síndrome de desequilibrio muscular. Este es más rápido. Lo que le decía, ¿no? Que el rol del médico fisiatra en cuanto a la enfermedad musculoesquelética ha cambiado dramáticamente, ¿no? Ha pasado de ser una especialidad de apoyo a ser, en muchos casos, la piedra angular del manejo de pacientes con patologías neuromusculoesqueléticas, sobre todo si se trata de dolor. Entonces, ¿qué cosa es desequilibrio muscular? Es una situación en la cual algunos músculos se inhiben y se debilitan, mientras que otros quedan acortados y tensos. La otra es que la tendencia de estos músculos a desarrollar debilidad o rigidez no ocurre al azar, siguen un patrón o modelo de desequilibrio muscular. Esos modelos de debilidades y acortamientos siguen un patrón característico, ¿no? Y lo interesante es que como precede al dolor, pueden ser preventivos. Por ejemplo, un dato, ¿no? La tendencia del pectoral mayor es acortarse. Entonces, te lleva el hombro hacia adelante, te altera el espacio suprahumeral. Entonces, es más fácil que hagas... Y el romboides y el trapecio medio tienden a debilitarse. Entonces, puedes hacer un hombro oloroso, un tropiezo, ¿no es cierto? Pero si tú sabes que la tendencia es que el pectoral mayor y menor se acorte y se debilite el romboides y el serrato anterior, tú puedes hacer un programa preventivo de estiramiento y fortalecimiento para que no llegue a eso. Un paciente que tiene un desgaste en la rótula, una condromalacia de rótula, ¿no? Eso generalmente es asociado a un acortamiento del recto anterior del cuádriceps. Y el recto anterior del cuádriceps se acorta. Generalmente se asocia con una basculación pélvica anterior y un acortamiento del psoas. O sea, el acortamiento del psoas te lleva a acortamiento del recto anterior del cuádriceps y se debilita el glúteo. Como se acorta el psoas, se debilita el glúteo, el antagonista. Si se debilita el glúteo mayor, ¿quién tiene que trabajar? El isquiotibial. Porque el isquiotibial le ayuda al glúteo cuando el glúteo está débil. Si el isquiotibial se acorta, le ofrece resistencia al cuádriceps. El cuádriceps tiene que hacer más fuerza para vencer al isquiotibial. Eso aumenta la fricción femoropatelar y te va a llevar a una condromalacia, ¿sí? A una disfunción femoropatelar. Lo que le decía, ¿no? Los tendones, las vainas tendinosas, las bursas, las fascias, si bien proporciona información proprioceptiva que condiciona una respuesta neuromuscular, en esencia son pasivos. Entonces no se pueden lesionar por sí solos. Generalmente lo que se asocia son los músculos, que son los elementos activos. Son los únicos capaces de generar tensión, lesión o daño en los elementos pasivos. Entonces, si tratamos a los músculos corrigiendo el desbalance, podemos prevenir o curar o limitar el daño. El desequilibrio muscular incluye una progresión, una secuencia de eventos, una reacción en cadena, ¿no? Y un intento de adaptación homeostática frente a lo que está sucediendo. Entonces, acuérdense que el desbalance muscular siempre genera mecanismos compensatorios. Y lo otro que van a ver con el doctor Guzardo es que inicialmente puede no presentar cambios estructurales, solamente primero son completamente disfuncionales. Esto va a llevar a cambios en la microestructura y después de un tiempo recién pueden ser visibles en los exámenes auxiliares. Entonces no hace esperar ver lesiones para hacer un tratamiento. La idea es evitar que se presente. Entonces le decía, ¿no? Desarrolla patrones anormales compensatorios. Si estos se mantienen con el tiempo, van a llevar a cambios estructurales. Llámese osteoartrosis, tendinosis, tendosilovitis, etc. Entonces, el desequilibrio muscular se desarrolla entre los músculos propensos a desarrollar tensión o tónicos y los músculos propensos a desarrollar inhibición o fásicos. ¿Ven ustedes? Entonces,
Hay músculos que tienden a desarrollar tensión. El psoas, el recto anterior del cuádriceps, el aductor largo, ¿no? El pectoral mayor, menor, el deltoides, el esternocleidomastoideo, los suboccipitales, ¿no? Tienden a desarrollar. Ven ustedes atrás, ¿no? Trapecio, la porción superior del trapecio, el angular del omóplato. El dorsal ancho, cuadrado lumbar. Los isquiotibiales, los gemelos y el sóleo. Más o menos son los mismos músculos que se van a la espasticidad en un paciente hemipléjico. Entonces, como afecta a todo el cuerpo, pero se desarrolla en lo que llamamos los síndromes cruzados. Llámese síndrome cruzado superior, que lo va a desarrollar el doctor Mauro en un momentito. Y en la región pélvica hablamos del síndrome cruzado inferior. ¿Ven ustedes? ¿No? Aquí, o sea, débiles, romboides, serrato mayor, trapecio medio, trapecio inferior, los flexores profundos del cuello. Acortados, suboccipitales, esternocleidomastoideo, trapecio superior, elevador angular del omóplato, pectoral mayor y menor, acortado. ¿Ven ustedes? Se acortan los pectorales, hay protracción de hombro. Se curva la región superior, la cabeza hacia adelante. Ven ustedes, se marca el esternocleidomastoideo. Se marca el esternocleidomastoideo porque está supliendo a los flexores profundos del cuello que están débiles. Si se contrae, los flexores profundos del cuello están débiles, los antagonistas se acortan, los suboccipitales. Entonces el paciente viene con una cefalea occipital, ¿no? En la base del cráneo, como la paciente que fue operada por gusto. Entonces ahí ustedes, si hacen fortalecimiento de los flexores profundos del cuello, se relajan los suboccipitales. No comiencen metiéndole una aguja en el suboccipital, ¿no? Porque, o sea, primero tienen que tratar la... ¿Ves? Pero eso lo va a ver el doctor Gusardo, ¿ves? Cómo se marca el esternocleidomastoideo, la cabeza se adelanta, hay una flexión en la parte superior, en los suboccipitales, se debilitan los flexores profundos, los hombros se van adelante, protracción de hombros, se cierra el espacio suprahumeral, se acortan los pectorales, se debilitan los romboides, el trapecio medio inferior. Lo interesante es que si ven uno ya vieron todas, porque todas se parecen, todo es lo mismo, todo es lo mismo. Una vez que ven uno ya el resto, este es en el síndrome cruzado inferior, igual, ¿no? Se tienden a cortar y aumentar su tensión los flexores de cadera, los erectores espinales, o sea, el psoas, y se inhiben los músculos glúteos y los abdominales, los glúteos mayores y medios, ¿no? Y eso va a alterar la postura, ¿ven? ¿No es cierto? Se debilitan los abdominales, los glúteos, se acortan los extensores lumbares y el psoas ilíaco, ¿no? Bascula la pelvis, se acorta el psoas, se acortan los paravertebrales profundos, se debilita el abdominal, se debilita el glúteo. ¿Ven? Y vieron todo, basculación pélvica anterior, debilidad en abdominales del glúteo, acortamiento de los extensores profundos y acortamiento del psoas. Lo que le decía, ¿no? Vieron todos. Cabeza adelantada, hombros protraídos, sifótico, traslación anterior, abdomen laxo, el glúteo débil, ¿no? Acortamiento, tiene rotación del piriforme, ¿no? Rotación externa, ¿ven? Y eso va a provocar una serie de trastornos a diferentes niveles, ¿no? Que eso lo vamos a ver. Bueno, esto lo vamos a pasar. Lo que le decía, ¿no? Cuando hay una acción muscular, o sea, lo que va a hablar la doctora Cielo ahora de los síndromes miofaciales, van a provocar tensión en la zona de inserción. Entonces un acortamiento te va a llevar pues a por ejemplo a una codo del tenista, ¿no? Cuando hay tensión de los extensores de la muñeca y dedo. Entonces tienes que tratar la inserción, pero si no tratas el músculo regresa, porque cuando el músculo tiene un punto gatillo va a alterar su mecanismo, su función. Entonces sobrecarga, o sea, una fuerza de 20, 30 kilos se transforma en 60, 70,
Entonces va a dañar. Tiene que recuperar la flexibilidad normal para que no se vuelva a dañar. No es solamente meterle transinolona en la zona de inserción. ¿Ven? Entonces cuando el músculo normal, cuando el músculo está tenso, va a provocar tensión en los tendones y va a llevar a entesopatía de los tendones. ¿Ves? Si el músculo está normal, va a provocar entesopatías, tendinosis, tenosinovitis, y como le decía, ¿no? Cuando está alterado el recto anterior del cuádriceps, por ejemplo, va a llevar a condromalasias. Entonces, lo interesante aquí lo confunde, ¿no? Por ejemplo, el bíceps te va a llevar a la tendonitis de la porción larga del bíceps, ¿no es cierto? Así, una serie de... Y eso lo que le decía, ¿no? Que ya está cerca para terminar. Entonces, el orgullo que teníamos como fisiatras es que le digo cuál es el pensamiento entre nosotros y el resto de los médicos. Hacemos una prueba, ¿no? La prueba de la lata vacía, ¿no? Dolor a la resistencia. Decimos tendinosis, tendinitis, positivo el supraespinoso, ¿no? El otro especialista lo que piensa es, ¿qué le pongo? ¿No? Le pongo plasma, le pongo sono, le pongo células madre y ácido hialurónico. El fisiatra dice, se ha hecho una lesión del supraespinoso. ¿Por qué? ¿Cómo estará su romboide? ¿Hay protracción de hombro? ¿Qué cosa ha alterado? ¿Qué lo llevó a la lesión? Eso es lo único que les pido que no lo pierdan, porque eso es lo que nos diferencia del resto. Nosotros buscamos el por qué. ¿Por qué? ¿Cómo? No es solamente tratar la lesión. Porque ahora se están yendo a tratar la lesión. Se han vuelto igual que el resto. Yo le decía, ¿no? Porque hacer procedimientos es práctica. Es práctica. Como yo tenía un video que se me ha perdido, de una señora en el mercado preparándome un pescado para el ceviche. Entonces le toma el tiempo 45 segundos, ¿no? Le saca, o sea, tú le miras las manos, es más rápida que tus ojos. O sea, sale, saca la piel, mete aquí, ya está ves el esqueleto afuera, ya está ya. Menos de un minuto está listo. Eso, si yo lo hago, eso 2 horas y media. Eso, a esa señora yo le enseño a meter aguja en la cadera. En un mes está metiendo agujas como mejor que mucho. Entonces meter la aguja es lo más fácil del asunto. El asunto es por qué, para qué, qué miércoles busca. Entonces esa es la diferencia entre un médico y otro. Claro, como me dijo un colega una vez, ¿no? Le digo, ¿tú crees que el ozono funciona? Estábamos ahí tomando un café. Sí, funciona, me dice. Mira, vieron en la calle una BMW del año. Sí funciona. Ya está, se acabó. Entonces, eso es cierto, no es broma. Eso es cierto. Por ejemplo, cuando el otro especialista ve una tendonitis del Aquiles, entonces, inclusive eso se llama visión tubular, ¿no? Yo le llamo, toda mi vida le llamamos visión tubular, o sea, tratan el daño. O sea, tiene una tendonitis del Aquiles, entonces mandan láser, magnesio, ahora sabemos aquel onda de choque, ¿no? Onda de choque, 10 ondas de choque, 2800, no sé cuánto. Y manda, después le pones magneto y después le mete al final un poco el láser, ¿no? Y entonces esa es la visión tubular. La visión del fisiatra es ¿por qué? Entonces, tiene problemas en la amortiguación del pie, tiene un pie un cabo, tiene acortamiento de los gemelos isóleos porque está compensando isquiotibiales. Tiene que ser una visión más amplia, ¿sí? Entonces, tiene que ver. Y lo otro interesante es pensar en esto, ¿no? Por ejemplo, cuando ves tú un acortamiento del tensor, generalmente cuando un músculo se acorta, su oponente se debilita. Por ejemplo, si el psoas se acorta, el glúteo mayor se debilita. Y el sinergista se hipertrofia. O sea, si el glúteo se debilita, el glúteo mayor,
se debilita porque el psoas se acorta. Si el psoas se acorta, se debilita el glúteo mayor. Si se debilita el glúteo, entonces cuando tú ves un isquiotibial hipertrofiado, está cortado y hipertrofiado más de un lado que el otro, busca el glúteo, porque está compensando al glúteo. ¿No es cierto? Está compensando al glúteo porque tiene una radiculopatía L5, por ejemplo. O está débil el glúteo porque tiene acortado el psoas. Si tienes que arrancar, mientras no estires el psoas, nunca vas a fortalecer el glúteo. Porque primero tienes que eliminar el acortamiento para poder fortalecer. Entonces, estiras el psoas, fortaleces el glúteo y después te vas al isquiotibial. Ese es el pensamiento fisiátrico. El pensamiento no fisiátrico es aguja en el isquiotibial. Entonces es interesante, ¿no? Lo que le decía, si el paciente viene con dolor en la base del cráneo, vas a encontrarle los tubos occipitales sensibles al tacto. Entonces inmediatamente tú dices, los tubos occipitales están tensos, quiere decir que los flexores profundos del cuello están débiles. Si los flexores profundos del cuello, su sinergista tiene que estar hipertrófico, o sea, el esternocleidomastoideo. Entonces cuando tú ves un esternocleidomastoideo que se ve, entonces ese es tu pensamiento. Dice, ¿por dónde le va a meter la aguja al externo? No, esa no es. No. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se le ha cortado entonces tiene debilidad en los flexores profundos? Le fortalece los flexores profundos del cuello, se le va el dolor de los tubos occipitales. No metiéndole la aguja en el tubo occipital. Entonces, esa es una visión más integral. Entonces, lo que les pido es eso, no pierdan eso. Eso es lo que nos diferencia con el resto. Todo lo demás tienen visión tubular, ¿no? Está fractura y se pone una placa, ¿no? Acá le cambio la cadera, ¿no? Pues esa es tubular. Bueno, entonces hay una serie, claro, hay una serie de exámenes, ¿no? Ya lo va a pasar de los acortamientos. Por ejemplo, esta paciente en el consultorio, ¿no? Tiene un acortamiento de las fibras externales del esternocleido del pectoral mayor, igual que este. Entonces está cortado en el mismo consultorio, en el hospital, ahí también, poco estiramiento y ya se recuperó, ¿no? En el mismo consultorio. Otra vez, acortamiento del pectoral menor, se levanta la escápula, el hombro está protraído, a diferencia del otro que está plano, pero eso tenemos una secuencia, ¿no? Tenemos un curso sobre eso, ¿no? Solamente de ejemplo. Eso lo van a ver con el doctor, ¿no? Vamos, por ejemplo, para valorar el flexor de cadera, acortamiento del psoas, el muslo tiene que tocar la mesa. Cuando tú lo presionas, puede irse 10, 15 grados más abajo. Por ejemplo, este paciente tiene el psoas está bien, pero tiene acortado el recto anterior del cuádriceps porque esto debería caer casi vertical. Entonces, si no cae vertical es porque tiene acortado. Así, ¿no? Una serie de exámenes. ¿Ve? Por ejemplo, tiene acortado el recto anterior del cuádriceps. Esto lo pasamos, porque eso es parte de un examen, ¿no? El tensor de fascia lata. Ven, este de acá, por ejemplo, ¿no? El tensor de fascia lata, por decirle, ¿no? Bueno, no importa. A ver, retrocede, ¿puedes retrocederlo? Una más, ahí está, ¿ves? Mira, ¿ves? Ya, ahí, la anterior. Ahí está bien. ¿Ven usted? El acortamiento del tensor de fascia lata forma un surco, ¿no? Y ven ustedes que está limitada la aducción, porque está cortado el tensor de fascia lata. Pero ya le digo, si está cortado el tensor de fascia lata, lo más probable es que esté compensando a un glúteo medio débil. ¿Ven ustedes? Sí, esas son cosas del piriforme, ¿no? Valoración del piriforme, pero eso ya es dentro del examen. Lo más importante ya lo tocamos. Ven, el acortamiento del piriforme a 90 grados es un abductor. Entonces, si está cortado no te deja de hacer aducción. Ven ustedes acá, ¿no? Si ustedes ven este paciente y dicen, este tiene acortado el piriforme, ¿no? Porque es un rotador externo.
Y, ¿ven? Y está limitada, ¿ven? La rotación acá está limitada, acá está normal, o sea, tiene acortado el piriforme. Entonces, ¿por qué tiene acortado el piriforme? Entonces, 50 razones, ¿no? Un síndrome miofascial de piriforme puede ser, pero lo más probable es que la señora tenga una estenosis lumbar con compresión radicular L5. El piriforme rota para acá, el tensor de fascia lata rota para allá. Si hay uno débil, el otro se acorta. Entonces, el pensamiento mío ahí sería, está cortado el piriforme porque tiene débil el tensor de fascia lata, porque tiene una estenosis lumbar que le está comprimiendo L4, L5 y está haciendo una denervación, un problema compresivo. Bueno, vamos a ver. Ven ustedes, este paciente, cuando lleva la rodilla al pecho, el muslo no toca la mesa, por lo tanto tiene un acortamiento del psoas. Si tiene acortado el psoas, tiene débil el glúteo. Cuando usa el tensor de la fascia lata, te engaña, parece que tuviera buena fuerza, ¿no? Porque vence la resistencia de la mano del residente. ¿Ven? Pero cuando le hago flexionar la rodilla, se evidencia la debilidad del glúteo mayor. Entonces, ¿por qué tiene hipertrofiado el isquiotibial? Porque está compensando a un glúteo débil. ¿Sí? Y ven ustedes, acá el glúteo está débil. ¿Por qué se dan cuenta? Porque está haciendo una basculación pélvica. Bueno. Ven, y así, ¿no? Por ejemplo, este paciente, el psoas está normal porque el muslo toca la mesa. El recto anterior del cuádriceps está cortado porque no cae verticalmente. El tensor de la fascia lata está cortado porque veo el surco al costado. Aquí está cortado el psoas, pero el recto anterior del cuádriceps está bien. ¿No es cierto? Aquí está bien el tensor de la fascia lata. Y este de acá, este tensor de la fascia lata está cortado. No sé si se ve bien, ¿se ve en el pie? El pie está en rotación interna o externa. No se ve, ¿no? Ahí está este es el talón, o sea, esta es la punta. O sea, está en rotación interna. Eso puede dar una falta, sí, bueno, son varias cosas. Acá el doctor Tonino Silva, donde era residente. ¿Ven? Entonces tiene un acortamiento del tensor de la fascia lata, pero si no examinas bien, ahí él está fijando acá para ver que hay acortamiento. Si no fija, bascula lateralmente la pelvis y crees que está normal, pero tú sabes que está cortado porque tiene el surco acá. Y así otras cosas, ¿no? ¿Ven este de acá? ¿Ve? Aquí, ¿ve? Este paciente que tiene acortado el recto anterior del cuádriceps. Tiene acortado el tensor de la fascia lata porque sin examinarlo vemos el surco. Y tiene acortado el piriforme porque el pie está en rotación externa. ¿No es cierto? El psoas está normal porque el muslo toca la mesa. Es así todo. Y después de eso se asocia con valoración de la fuerza y valoración de los patrones de movimiento. Vamos a saltarnos de frente a patrones de movimiento. Este es para valorar la debilidad, ¿no?, de los abdominales y los glúteos. Por ejemplo, este paciente de acá, ¿no? También vemos la secuencia de movimiento. Con eso terminamos, Catalina. ¿Puedes retroceder? Ahí. Dale un clic ahí al video, porque debería correr solo. En el el anterior. Retrocede. Ese. Ahí dale un clic. Abajo está la... Se corría. Bueno, aquí está. Ya está. Aquí, por aquí está. ¿Ven ustedes? Entonces él está usando el glúteo primero y está flexionando la rodilla. Eso quiere decir que puede inhibir su isquiotibial. O sea, no usa el isquiotibial para extender la cadera. ¿Ven? ¿No? Ahí tiene un poco de debilidad en el derecho, pero el izquierdo estaba normal. Ajá, ¿ven? ¿ven? No bascula la pelvis, usa el glúteo. A diferencia de ella, mira. La otra. Levanta con el isquiotibial, se saltea el glúteo y usa la lumbar.
Entonces tiene muchos problemas de lumbalgias, porque está débil el glúteo. Y pareciera que tuviera un glúteo tremendo, ¿no? Pero no tiene fuerza. Pero entonces, ven, está basculando la pelvis. Entonces, contrae primero los isquiotibiales. Luego, ¿no? Contrae los lumbares. Por eso que bascula la pelvis. ¿No? Aumenta la lordosis lumbar, la basculación pélvica. Y mantiene la flexión. Está haciendo extensión de cadera, pero no la flexión se mantiene la flexión de cadera, no hay extensión de cadera, está en flexión. Está levantando en bloque todo. No está haciendo elevación, porque mantiene la angulación. ¿Ven? Entonces se valora los acortamientos, se valora la debilidad y se valoran los patrones de movimiento. Entonces eso es lo que se tiene que tratar. Bueno, ya terminamos. Vamos a terminar acá. ¿No? Entonces el desequilibrio muscular te va a alterar el programa motor, te va a llevar a alteraciones de los movimientos, patrones alterados, va a alterar las fuerzas articulares, musculares, tendinosas, te va a llevar a degeneración articular, formación de puntos gatillos, tendinopatías, y inflamación y dolor. Bueno, entonces lo que le decía era, para terminar, es eso, ¿no? No pierdan la curiosidad clínica. Si bien es cierto, hay que seguir avanzando, pero no hay que perder la esencia, que es la función. Porque la mayoría de la patología que ustedes van a ver es disfuncional. Y muchas veces se puede solucionar sin necesidad de dar una pastilla o poner una aguja o hacer ningún procedimiento. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Romeros el compartir todo el conocimiento, que muchos lo debemos haber escuchado antes y cada día aprendemos de él. Y recalcar la recomendación que nos ha dicho, no olvidemos la esencia de lo que somos. Ahora tenemos el agrado de escuchar la ponencia del doctor Mauro Gusardo, a quien también estoy segura que ya ustedes conocen y han escuchado, y hoy va a compartir más de lo que sabe. El doctor, como ustedes saben, proviene de Argentina, es miembro especialista en Medicina Física y Rehabilitación, egresado de la Universidad Nacional de Rosario, es licenciado en Kinesiología y Fisiatría, egresado de la Universidad Abierta Interamericana de Rosario. Tiene un posgrado en Tratamiento de Dolor de la Universidad de Favaloro de Buenos Aires, máster en Medicina de Dolor de la Universidad de Salamanca y máster en Medicinas Complementarias de la Universidad de León, España. Está certificado en Interventional and Regenerative Orthopedic Medicine por la American Association of Orthopedic Medicine. Fue el director de posgrado de dolor del Instituto Universitario HIVA. Fue presidente de la Sociedad de Medicina Física y Rehabilitación del Litoral. Bienvenido, doctor Gusardo. Bueno, muchas gracias. Hola. Hola. ¿Se escuchan? Bueno, un placer estar de nuevo acá. Muy seguido. Y bueno, acompañado del doctor Romero, que nos va a compartir muchas charlas. También discutimos bastante en algunas cosas, pero generalmente nos acuerdo al tercer pisco. Es el secreto que nos lleva a que tengamos una relación duradera. Así que, en realidad, esto se corta bastante seguido. Hablando en serio, la mayor parte de las veces, sí, ¿no? La mayor parte de las veces llegamos a un punto común, básicamente en las discusiones básicas que hemos tenido son de qué está primero y qué está después, pero estamos absolutamente de acuerdo en que el enfoque funcional es el que tenemos que tener, y en ese sentido y para ese lado mi idea era poder darles una forma de ver estos patrones disfuncionales
Porque esto es uno de los puntos de discusión. ¿Estamos viendo una disfunción o estamos viendo un fenómeno de compensación? La voy a abrir como debate para que veamos, porque también detrás de la palabra compensación, es decir, si nosotros pensamos que estos patrones que estamos viendo son un problema de compensación, tenemos que entender que cuando los desestructuremos, el paciente queda, si eran compensatorios, descompensado. Entonces, es una pregunta que nos tenemos que hacer, si son disfunciones o son compensaciones estos fenómenos. ¿Sí? Y si son compensaciones, que es el planteo que les voy a hacer, ¿cuál sería entonces la disfunción madre que tendríamos que estar trabajando? Entonces, le voy a dar un caso clínico, voy a aprovechar para ver algunas cosas que habitualmente se ven asociadas al síndrome cruzado superior. Es un paciente de 46 años de edad que consulta por 2 años de evolución de un dolor caracterizado, digamos, en la región cervical y suboccipital, que se extiende parieto-temporofrontal. Ya cuando decimos 2 años de evolución y aprovechamos un poquito para ver algunas cuestiones relacionadas con lo que es el dolor, sabemos que estamos hablando de un dolor crónico, ¿no? ¿Cuándo hacemos el corte, digamos, en dolor crónico? 3 meses. ¿Saben por qué el corte está en los 3 meses? ¿Alguien me podría decir por qué en algún momento se esperaba 6, ahora ya hablamos de 3? Es una buena pregunta, ¿no? Porque, digamos, sí, 3 meses, ¿por qué no 2? ¿Por qué 1 y medio? Bueno, hay varias respuestas posibles, pero una de las principales es que después de los 3 meses, estadísticamente, el 90% de los pacientes no van a recuperarse. O sea, así como tienen, es la regla del 90-90. 90% de los pacientes se van a recuperar en los primeros 90 días. Pero los que cruzan esa línea tienen muy poca chance de recuperarse. Por eso ya sabemos que estadísticamente, si queremos darle directamente una mirada digamos, poblacional, estadísticamente tenemos muy pocas chances de que ese paciente se recupere. Y además, porque está relacionado con esto de buscar el daño estructural. El daño estructural, aún los tejidos más difíciles de cicatrización, a los 90 días ya cicatrizó casi todo. Hasta un hueso ya hizo un poco de callo, un tendón, un ligamento ya está reparando. Entonces, si pasamos los 3 meses, en principio, es probable que si hubo un daño agudo ya no encontremos una lesión aguda estructural que justifique, y por eso empiezan a decir, después de los 3 meses ya el dolor no tiene una relación con el daño estructural, el dolor ya no se sabe, como que empieza a entrar en una nebulosa de que no se sabe por qué duele, ¿no? Que si en vez de buscar en la estructura lo buscamos en la función, todos van a encontrar por qué duele, que es un poco lo que le está aconsejando el doctor. El dolor se caracteriza, bueno, es de características sordo, difuso, mal localizado y alivia con la presión en la región temporofrontal. Si yo le digo dolor sordo, difuso, mal localizado, aprovecho un poquito para la parte de dolor, ustedes saben que a mí me gusta, entonces de paso les tiro algunos datos que pueden ser útiles. Los descriptores del dolor nos orientan sobre las fibras implicadas. Tenemos descriptores del dolor que son de fibra 6, tenemos descriptores del dolor que son de fibra delta. Si yo les digo que el dolor es punzante, agudo, como una aguja clavada, estoy haciendo un descriptor de fibra delta, que ustedes saben que son más rápidas. Mientras que si digo sordo, difuso, mal localizado y irradiado, estoy hablando de fibra 6. ¿Por qué es importante tener en mente esto? Por 2 cosas importantes. Primero, que si estamos hablando de dolor neuropático, los fármacos que se usan para modelos de fibras A delta son diferentes de los que se usan para fibras C. Por ejemplo, en los modelos de dolor tipo delta se usan sobre todo bloqueadores de los canales de sodio, como la carbamazepina, mientras que cuando estamos hablando de dolores de modelos tipo C, se usan más los bloqueadores de los canales de calcio, como la pregabalina y el gabapentin, y los antidepresivos tricíclicos, y los duales como la duloxetina y la desvenlafaxina. Es decir, que en los modelos neuropáticos, diferenciar las fibras no hace elegir uno u otro tipo de mecanismo de acción farmacológica. Esto es interesante también. Pero además, no tenemos la misma densidad de receptores de dolor en todos los tejidos, con lo cual el tipo de dolor nos orienta a qué estructura puede ser la que esté causando el dolor. Por ejemplo, tenemos más inervación de fibra delta sobre el periósteo y en general los dolores periósticos de entesis, o entesopatía, o sea, uniones tendino-perióstica o ligamento perióstica, se describen con descriptores A delta, como una aguja clavada, como una sensación de pinchazo. Entonces es interesante, un paciente te dice, me duele como que tengo una punzada en el codo, uno ya piensa que es una entesopatía
de algún tendón, por ejemplo, y entonces te estaría buscando ahí. Mientras que en el vientre muscular predominan los descriptores de dolor tipo C. Fíjense un ejemplo, y ya yendo a un músculo típicamente del cruzado superior, el paciente cuando habla de un punto gatillo en el trapecio se lo señala con una mano, pero cuando le duele la inserción se lo señala con un dedo sobre la nuca. La forma de señalarse, el famoso one finger pain de los yankees, es para dolores a delta, mientras que los descriptores que el paciente, la forma señala con toda una mano, es más una forma de señalarse de dolor de fibra C. Interesante también, porque obviamente nosotros hacemos rehabilitación y, por ejemplo, si miran la literatura, no tenemos la misma respuesta al frío y al calor por fibras C y fibras A delta. De hecho, las fibras A delta tienen mejor respuesta al frío y por eso es mejor, el paciente te va a decir que en las insercionales le hace mejor el frío, mientras que el dolor de tipo fibra C responde mejor al calor. Entonces fíjense que de pronto con 2 o 3 datos que les pueda tirar al paciente, toda la información que se puede sacar, ¿no? Y hasta decisiones terapéuticas. El dolor presenta entonces una cadencia temporal con un componente continuo de intensidad medida por EVA de 4/10 en la región cráneo-cervical y en las crisis, digamos, tiene un EVA de 8 o 9/10. Que son 2 o 3 por semana. ¿Por qué es importante preguntar cadencia temporal? La cadencia temporal en el dolor es una curva intensidad-tiempo para poder saber justamente esto, duración de las crisis, pico de las crisis, número de crisis. ¿Sí? Duración, cuánto dura, cuántas tiene y hasta dónde llegan del 1 al 10 de esas crisis. Y esto es importante a la hora de decidir las medicaciones. Veo muy comúnmente, les pido disculpas, pero me voy a llevar 5 minutos para hablar de dolor. Veo muy comúnmente que le dan medicaciones de acción lenta a pacientes que tienen dolores incidentales. El dolor incidental es un dolor que aparece ante alguna situación. El dolor mecánico es un dolor incidental, porque aparece ante una carga mecánica. Me duele cuando me agacho, me duele cuando camino. Los dolores incidentales tienen que ser utilizados, tienen que ser tratados farmacológicamente con fármacos que permitan rescate. No se pueden usar fármacos de acción lenta. No le pueden medicar con pregabalina a ese paciente con dolor incidental, porque en el incidente, ¿qué hace? Se toma una pregabalina que hace efecto recién a los 5 días. Entonces, ustedes tienen que saber que los fármacos los podemos dividir en los que se utilizan para dolor continuo y los que se utilizan para dolor incidental. Los fármacos que se usan para dolores incidentales son fármacos que le permitan el rescate. Entonces, ustedes le dan una dosis base de la medicación y le dicen, cuando te aparece el dolor, haces la mitad de la dosis o el 10% de la dosis sumada en 24 horas, que es la forma en la cual se medica el rescate, en general un opioide. Por más que la gente le tiene miedo a los opioides y no a los antiinflamatorios, y que lo que mata más gente en el mundo son los antiinflamatorios y no los opioides. En cuanto a factores de agravación y mejoría, bueno, él dice que actividades como la notebook, cuando está estresada, cuando duerme mal, son factores que le desencadenan o le agravan el dolor. Esto es interesante para pensar. En general ustedes van a ver que el sistema musculoesquelético tiene 3 grandes estresores. Los psicoanímicos, sobre todo en algunos lugares, sobre todo, por ejemplo, ATM cervical, un lugar donde explota lo psicoanímico y hace generar puntos gatillos y disfunción. Los químicos, ¿sí? Van a ver que las cefaleas se asocian a determinados tipos de alimentaciones y determinadas cosas, o sea que el dolor puede ser disparado por factores químicos. Y el tercero, el mecánico. Entonces es interesante siempre que uno se ubica con un paciente investigar hábitos químicos, hábitos mecánicos y circunstancias psicoemocionales que puedan ser disparadoras del cuadro, digamos, ¿no? Para poder agarrarlo desde el factor desencadenante, porque si no, a ver, un paciente alérgico tiene una disfunción, ¿es disfuncional un alérgico? ¿Les gusta? Ya que hablamos de disfunciones, hablemos de disfunciones en todos. Los médicos especialistas en rehabilitación podemos tratar todo tipo de disfunciones. La musculoesquelética es uno, pero nosotros podemos mejorar muchísimos tipos de disfunciones, ¿no? Hasta el sueño, podríamos la disfunción del sueño, las disfunciones psicoanímicas, las endócrinas. Cuando nosotros le decimos a un paciente coma con menos harina, estamos tratando de mejorar una disfunción del manejo de los hidratos de carbono que se relaciona con una disfunción del páncreas. Es decir, el concepto de disfunción es un concepto que se puede ampliar a otras ramas que no es solamente la musculoesquelética, y que los fisiatras siempre podríamos ir metiéndonos con esta idea de, en vez de bloquear el síntoma, tratar de recuperarlo, ¿no? Si a un paciente que tiene un síndrome metabólico, nosotros le hacemos un programa de ejercicio aeróbico, le hacemos una dieta, lo estamos rehabilitando. No lo estamos rehabilitando de lo musculoesquelético, pero lo estamos rehabilitando de su trastorno endocrino. Un paciente que tiene una
alergia es un paciente que tiene una disfunción en más del sistema inmune. Una hiperergia del sistema inmunitario. Si nosotros, una de las primeras cosas que nosotros hacemos es sacarle el alergeno, tratar de que no se exponga a eso que le dispara la disfunción. Bueno, esa misma idea la tenemos que llevar, que si un paciente te dice que determinada postura le produce dolor, es una mecanotoxina. Es una situación mecánica que lo lleva a que su disfunción le dispare el dolor. Entonces, una de las primeras cosas que uno hace cuando un paciente tiene una disfunción es alejarlo de las cosas que le gatillan el problema disfuncional. Y debería ser una de las primeras herramientas terapéuticas. Bien. Ok. Bueno, mejoría cuando está acostada. Lo vamos a terminar de cerrar porque nos va a quedar sino muy poco tiempo. Interfieren las ABD, descanso nocturno. Siempre pregunten de ansiedad y depresión. Sepan que son factores muy asociados al dolor y que si no son tratados puede fallar todo. Bueno, la movilidad pasiva y activa se encuentra limitada, rangos no completados y el examen funcional tiene una alteración de la movilidad escapular. Ahora vamos a ver con una actividad temprana del trapecio, lo que hablaba el doctor sobre los síndromes disfuncionales, una falta de rotación superior de la escápula durante la abducción y en la palpación del tejido celular subcutáneo es negativo, pero suboccipital es doloroso con puntos gatillos regionales. Las maniobras de desplome, vamos a ver neurodinamia a la tarde. Les aconsejo que aquellos que no estén muy familiarizados con la técnica se acerquen para escuchar. Es un tema interesante, le dio dolor en la región cervical y la maniobra de compresión facetaria le dio negativa. Bueno, estudios complementarios siempre tuvo la famosa hernia que todo ser humano tenemos. Dicen que igual que en la lumbar, son dos factores de riesgo para tener dolor lumbar y algún pinzamiento, que es tener una espalda y estar vivo. Así que todos los que cumplan esos dos factores en algún momento van a tener dolor lumbar. Y un poco vamos a llevar entonces esto a lo que es la descripción del patrón postural que estuvieron describiendo. Y la premisa es la siguiente. En realidad, casi todos los patrones que nosotros vemos de la descripción de lo que hizo el doctor son patrones donde hay una restricción del movimiento por la presencia de puntos gatillos. Entonces el patrón de razonamiento sería el siguiente. Si estamos viendo que el cuerpo intenta limitar el movimiento, ¿cuál le parece que puede ser la disfunción? ¿Qué les parece? Estamos de acuerdo que es muy difícil encontrar un paciente que ante el dolor gane rango articular. ¿Escucharon a alguien que le diga, desde que me duele el hombro, llego bien a cambiar la bombita? O sea que tener dolor y limitación del rango articular. Limitación por el dolor, o sea, la antálgica, pero además limitación por la presencia de fenómenos mecánicos que limitan el dolor, como puntos gatillos y bandas tensas. O sea que es un doble mecanismo, te pone a no moverte porque duele el movimiento, lo que sería alodinia mecánica. Y sería interesante que empecemos a pensar que todo movimiento normal, en rango normal, que produzca dolor, es un estímulo no nociceptivo. ¿La abducción del hombro es un estímulo nociceptivo? ¿Debería serlo? No. Si me duele cuando hago abducción del hombro, ¿es alodinia? Por definición, sí. Pero es interesante decir la alodinia, porque si yo digo, el paciente tiene alodinia mecánica a la flexión del tronco, supongo que por lo menos una parte del mecanismo es sensibilización. Porque la alodinia se asocia a sensibilización. Entonces yo ya puedo decir, ese paciente que en el rango normal tiene dolor y la imagen es negativa y que lo tildaron de mecánico inespecífico, en realidad tiene tejido sensibilizado. Y empezaríamos a hablar de forma correcta, ¿no? Mencionar que el fenómeno bioquímico, como dijo el doctor, la contractura no se ve en la imagen y la sensibilización tampoco, porque es un fenómeno bioquímico, no es un fenómeno estructural de lesión visible en una imagen. Pero tenemos esta posibilidad. Entonces, bueno, si pensamos que evidentemente el paciente lo que está es generando una disminución del rango articular, entendemos que es probable que el fenómeno subyacente sea una pérdida del control normal del movimiento, lo que se lee o que el cuerpo lee como inestabilidad. Al leer la inestabilidad, estabiliza
¿Cómo lo hace? A través de todas estas bandas tensas y estos patrones. El síndrome cruzado superior no escapa de esta regla. Alguien que se pónganse ustedes todo en patrón de cruzado superior. ¿Se pueden poner? ¿Sí? Bien. E intenten rotar la cabeza mucho. ¿Hasta dónde llegan? ¿Mucho? ¿Llegan? Pongan la cabeza bien para adelante, no se hagan lo... ¿eh? Así. ¿Cuánto rotan? Menos, ¿no? Hagan abducción de hombro. ¿Hasta dónde llegan? Pongan el hombro bien para adelante. No lo pongan para atrás. El cruzado superior está así. ¿Llegarán ahí? ¿Alguien llega allá arriba? Entonces, evidentemente que el paciente que está en cruzado superior le pusieron un corset cérvico-dorsal y de hombro. Por eso yo le digo patrón de compensación global del miembro superior, desde una inestabilidad en la articulación temporomandibular, una inestabilidad cervical, una inestabilidad de hombro, me puede llevar a este patrón de protección del core. Y por eso es importante que a todo lo que le estamos planteando de que se trabaje manualmente para descompensarlo y que vuelva a tener el patrón normal, hay que agregarle los ejercicios de control motor específicos para restabilizar las articulaciones que han llevado al patrón. Y también es fisiátrico, por eso yo creo que no hay mucha discusión posible. Simplemente que sepamos que hay una etapa donde nosotros hacemos todo un trabajo para llevar al patrón a una situación de digamos, sacarle el patrón, pero que tenemos posibilidad de que eso sea un fenómeno de descompensación. El paciente queda con todo eso que estaba retraído y que por algo estaba retraído tratando de sostener cosas, se lo hemos sacado. Es interesante reeducar nuevamente después con ejercicios. Bueno, entonces, esto ya lo habló el doctor, vamos a ver un poquitito algunos de los lugares donde puede haber problema. ¿Qué pasa a nivel de la articulación temporomandibular con el síndrome? En el síndrome la cabeza está adelantada. Si nosotros hacemos una traducción de cabeza adelantada, ¿sí? Esta era la razón por la que le había pedido el micrófono, porque había cosas que quería mostrar. Nosotros estamos así, ¿no? Generalmente, una de las cosas, desde todos los que están sentados, estas posiciones se condicionan desde la curvatura lumbar. Es decir, nosotros tenemos sedestación isquiática, la que nadie hace, sedestación sacra, las que todos hacen, que sería la desplomada. Cuando uno desploma las lumbares, no corrijan ahora, no se hagan tan centues. Es decir, vos sabés que cuando hago este comentario en general veo que toda la población sentada crece, porque los ve que ganan 2 o 3 centímetros, pero ya está. Bueno, entonces, en la sedestación sacra, que es desplomado, nosotros tenemos una postura donde perdimos lordosis lumbar y generamos una cifosis dorsal. La corrección, si yo me quedara en la posición esta, yo me pongo en la posición correcta, voy a desplomar solamente esto y no hago ninguna compensación cervical. Te quedas mirando para abajo. Entonces lo que hacemos todos es mirar para arriba, ¿sí? Si nosotros miramos para arriba y ahora corregimos esto, estamos así en realidad, ¿no? Pasa que no nos damos cuenta que estamos así porque estamos así. Pero estamos así. ¿Sí? Ahora le digo a todos, pónganse como estamos realmente. Corrijan la postura y lleven la cabeza completamente para atrás. Sí. Y abren y cierren la boca. ¿Sienten como que les cuesta un poco abrir y cerrar la boca? Está medio tenso, ¿no? Eso porque tenemos los supra y los infraoideos que están conectados con la mandíbula y los tenemos en tensión en esta postura de cabeza adelantada. ¿Quiénes son los que van a compensar eso? Me quedan 34 segundos. Bueno, van a quedar algunos temitas. En eso también nos parecemos con el doctor Romero. Bien. Entonces, la cuestión sería la siguiente. Naturalmente, en esta postura del síndrome cruzado superior, tenderíamos a estar así. Para que se relajen. Pero nos da mucha cara de estúpido eso. Entonces, todos tratamos de conservar una cierta cara que disimule, ¿no? Y ahí generamos el hipertono de los músculos masticadores. Quiere decir que para poder estar en una posición de cruzado, mirando para adelante y no babearse, lo cual es bastante interesante, tenemos que aumentar el tono. Y hay un músculo en particular que nos genera una gran problemática, que es el... que me quedé sin... Bueno, que es el pterioido externo.
el músculo pterigoideo externo se inserta en el menisco de la articulación temporomandibular. Cuando genera puntos gatillo no le permite al menisco volver en su traslación anteroposterior y nos empieza a generar un trastorno de la artrocinemática de la articulación. Lo que quiero que entiendan que esto es un fenómeno mecánico directo, de que la posición alterada de la cabeza altera la biomecánica de la articulación temporomandibular de forma directa y que no se trata de una cuestión abstracta, ¿sí? Bien. Así que de ahí podemos lastimar un menisco. También es cierto que, como verán como se ve en la figura, hay una alteración de la movilidad cervical. Ustedes saben que la cervical tienen una cervical alta y una cervical baja relacionada con C1, C2 contra de C3 a C7. Aportan más o menos 50% de flexo-extensión las dos, de lo que es un rango completo de flexo-extensión y rotaciones. Eso quiere decir que cuando nosotros tenemos la cabeza adelantada, perdemos completamente la movilidad de la cervical baja, porque los movimientos de llevada, digamos, siempre que nosotros cargamos los discos, sacamos carga en la faceta, y la faceta es donde se da la movilidad. Por eso todas las posiciones donde perdemos lordosis, por ejemplo una rectificación, te hace perder rango articular, porque cuando está en flexión pierde rango articular. Entonces, si nosotros tenemos dos jugadores importantes, casi 50 y 50 en la cancha, de la movilidad cervical y las cervicales bajas, se fijan, ¿qué va a pasar con las altas? Tienen que hacer todo. Y las altas tienen su propia musculatura. Porque tan importante es la división en la función cervical que las altas tienen sus propios músculos suboccipitales. ¿Sí? Que habitualmente lo que hacen es ayudar en pequeños movimientos de ajuste cervical cuando tenemos las otras funcionando, pero ahora hacen todo. En vez de hacer los pequeños ajustes de la mirada, horizontal, etcétera, que es lo que habitualmente hacen, ahora tienen que hacer todos los movimientos de rotación, todo. ¿Y entonces qué va a pasar con esos músculos? Se van a generar puntos gatillo y empiezan a tener dolores cervicales. Pero entonces, ahí es donde yo me pregunto, porque uno puede poner una aguja o no puede poner una aguja, puede hacer inhibición recíproca, puede hacer muchas cosas para bajar el tono de los músculos, pero si no corregís que esos músculos están hiperutilizados porque están inhibidos, el movimiento de las cervicales baja, esos músculos van a volverse a activar. Eso me parece que es importante, ¿no? Ustedes tienen un test, que no lo puse acá, ustedes tienen un test validado para ver disfunción de la musculatura profunda cervical que se llama test de flexión cráneo-cervical. Búsquenlo. Y tienen un test para ver propiocepción cervical que se llama test de error de posicionamiento articular, que se hace con un láser, ¿lo vieron alguna vez? Con un láser puesto en la frente donde el paciente le hacen con los ojos cerrados dar una vuelta y volver y se fijan cuánto error tiene en volver a un determinado punto de referencia. Es muy interesante porque te permite ver propiocepción cervical, porque te das cuenta qué es lo que digamos, debería volver al mismo lugar, ¿no? Si yo hago ahí, cierro los ojos, hago acá y vuelvo, tendría que volver a apuntarlo. Se pone como un tiro al blanco. Si hay un error en la vuelta, quiere decir que tengo una falla propioceptiva. Y es muy interesante incluso para hacer los programas de ejercicio. Bien, sigo un poco más. Entonces también, obviamente, produce una hiperactivación de alguna musculatura súper interesante, como por ejemplo los escalenos. Los escalenos nos pueden explicar también síntomas de parestesias en las manos porque tiene el pectoral menor por el mismo síndrome y por la cabeza adelantada de los escalenos, con lo cual pueden tener un doble atrapamiento, más que la posición anteriorizada de la clavícula también puede comprimir el plexo. O sea que el plexo realmente en la posición del síndrome cruzado, el plexo está en problemas, ¿sí? Y recuerden que la parte que más sufre es C8, es decir, el tronco inferior, y por eso las parestesias son muy comunes en la zona cubital, pero en realidad es C8. También dijimos que tiene toda la posición anterior de las vértebras inferiores que están apretando los discos, con lo cual pueden aparecer las protusiones discales, o sea que esta posición adelantada de la cabeza genera sobrecarga sobre el sistema amortiguador. Acabamos de decir lo del alplexo por los músculos escalenos. Y acá hay una cuestión que es importante, que es que cualquier paciente que tiene un compromiso radicular puede adoptar el síndrome, y voy a cerrar con esto, para no pasarme más, puede adoptar el síndrome como forma de generar una protección del sistema neural. O sea, el sistema neural
es en el síndrome cruzado superior, ¿ustedes piensan que está más tenso o que está más relajado? Vamos a hacer lo siguiente, levántense, párense, todos. Se lo va a responder su propio mediano. Ahora pónganse en un síndrome cruzado superior, que lo quiero que les bien, esto van a hacer, ¿eh? Van a tirar los hombros bien para abajo, traten de empujar el piso, ¿sí? Vamos a hacerlo así, pónganse en una posición militar, todo lo contrario del síndrome cruzado. Pera para atrás, para atrás la pera. Pera para atrás, posición militar, y ahora empiecen a empujar el piso. Pero con la mano bien los puntas de los dedos para arriba. Empujen, sienten alguna tensión en la mano, ¿sí? Bueno, les voy a dar, podemos hacer un consultorio, porque con la neurodinamia está barata la consulta para la gente que ya hizo el congreso. Bueno, ahora hagan esto y pónganse en cruzado. ¿Qué les pasa en la mano? Entonces, el síndrome cruzado, ¿destensa o tensa el sistema neural? Lo destensa. Bien, siéntense. Entonces, esto es importante porque puede ocurrir. ¿Cuánta gente necesita terapia de lo que? Los quiero todos en el de neurodinamia. Es interesante porque cualquier atrapamiento nervioso que genere sensibilización neural, el síndrome va a relajar el sistema neural. Así como un isquio protege el ciático, como un gemelo protege el ciático, la postura, digamos, de flexión también protege la parte neural del miembro inferior. O sea que interesante también pensarlo porque podríamos tener una relación entre patología neural, decompresiva, y la aparición compensatoria de nuevo para evitar la tensión neural del síndrome. Bueno, les agradezco y espero que les sirva.